En nuestra próxima sesión vamos a sumergirnos en el mundo de la educación blockchain, discutiendo cómo equipar individuos con conocimiento blockchain fomenta la innovación, pero también impulsa el crecimiento de la industria que todos estamos emocionados por ver. Además, veremos las estrategias de educación impulsando blockchain hacia adelante. Esta será una discusión fenomenal. Será liderada por Nadia Manel de la Fundación Cardano. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Nadia Manel, soy la directora de la Academia Cardano. Estoy ansiosa por la discusión de hoy, donde hablaremos sobre el avance blockchain mediante la educación. En este panel discutiremos cómo dotar a las personas de conocimiento sobre blockchain, cómo eso fomenta la innovación y el crecimiento de la industria. También alinearemos y obtendremos ideas sobre las estrategias educativas que impulsan el progreso blockchain. Me acompaña en el escenario Loredana, jefa de formación en IA en la Universidad Muhammad bin Zayed. Marcel, especialista en innovación en modelos de negocio y economía de tokens cripto blockchain. Doctora Yasmina, CEO y jefa académica del Instituto SI. Claudio, profesor blockchain y de tecnología en libros contables distribuidos de la Universidad de Zurich. Me gustaría comenzar esta conversación centrándonos en la industria, gobernanza, empresas, la academia y cómo dotar a las personas de conocimiento sobre blockchain fomenta la innovación y el crecimiento de la industria. Loredana, al encontrarnos aquí en Dubái en la cumbre de Cardano de este año, habiendo vivido en esta región durante bastante tiempo y trabajando en el sector gubernamental, ¿podrías ampliar tus observaciones sobre el papel que juegan los gobiernos para fomentar la educación y desarrollar el interés de la economía por las tecnologías emergentes? Gracias, Nadia. En primer lugar, gracias por tenerme aquí. Puedo sentir la energía del evento y es increíble lo que Cardano ha logrado hasta ahora. He vivido por un tiempo en la región y también he trabajado en el sector gubernamental. Creo que los gobiernos desempeñan un papel crucial en el avance de la educación al establecer marcos y estrategias. Tenemos la suerte de vivir en los Emiratos Árabes Unidos, donde esto está en la vanguardia de todo lo que está sucediendo. Pero creo que necesitamos ver esto desde diferentes perspectivas. Los gobiernos pueden ser facilitadores tomando un enfoque proactivo al establecer marcos y estrategias que ayuden a la educación. Ese es el enfoque proactivo que vemos principalmente en la región y en el GCC. Hay un enfoque reactivo. Hay varios gobiernos que simplemente están observando desde el margen, mirando la innovación, lo que está ocurriendo y diciendo qué hacer con ella, cómo regularla, avanzar, cómo fomentar la educación. También noté otro comportamiento que es un poco inusual. Recientemente estuve en Bolivia. Para los que no saben, Bolivia ha prohibido las criptomonedas desde hace muchos años. En conversaciones con diferentes personas, descubrí que están bastante educados sobre el tema. Estaba hablando de blockchain y otros temas, haciendo chistes, y luego me intrigó saber cómo esto era posible. En un país donde hay una prohibición, por sus razones, por supuesto, ¿cómo está sucediendo esto? Descubrí que hay otro elemento que utiliza la psicología inversa por parte del gobierno para fomentar la educación. Si dijera a la audiencia que la puerta ahí está cerrada, es prohibida y que no deben entrar, es natural en nosotros querer al menos echar un vistazo.
Es natural tener curiosidad sobre lo que está sucediendo. Todo el mundo se preguntaría, ¿qué está ocurriendo ahí? No podemos entrar, pero ¿hay algo que podamos saber acerca de lo que está sucediendo detrás de esa puerta? Es exactamente lo mismo con el elemento humano que noté en este tipo de país, donde la gente decía, de acuerdo, estás prohibiendo criptomonedas o estás prohibiendo tecnologías, etc. Aquí es donde entra en juego el elemento de psicología inversa. Y la gente pensaba, déjame echar un vistazo a lo que están prohibiendo tanto. Indirectamente, esto es un ejemplo donde un gobierno, por ejemplo, fomentaba la educación sin realmente alentarla abiertamente. Es crucial para nosotros entender por qué se hacen las cosas y realmente me encanta lo que está sucediendo en la región porque tenemos la estrategia fintech, tenemos estrategias de inteligencia artificial, recientemente se implementaron regulaciones, estrategias de metaverso, etc. Todo esto está fomentando fuertemente la educación en la región, por lo que tenemos una gran cantidad de materiales educativos para consultar. Me gusta el enfoque de psicología inversa. Gracias. Moviéndonos a gobernanza, Marcelo. Trabajas en el sector privado, público, pero quería preguntarte acerca de impulsar la adopción en las empresas. Hablamos de esto la semana pasada y me dijiste que no es necesario ser un desarrollador, solo necesitas entender los conceptos y poder conectar los puntos para impulsar la estrategia e implementar soluciones. ¿Puedes hablar sobre impulsar la adopción en las empresas y por qué es importante primero educar a los patrocinadores, ejecutivos y partes interesadas? ¿Puedes hablar de eso? Sí, muchas gracias por tenerme aquí. Un aviso primero, lo que digo aquí no necesariamente refleja la posición de mi empresa. Su posición. Bueno. Estamos en medio de una gran transformación, no se trata solo de tecnología, se trata de cómo blockchain llega a la sociedad, a las personas. Tenemos que pensar en esta transformación como una transformación social, económica y cultural. Por supuesto, la innovación está en un contexto tecnológico, pero cuando hablas con un ejecutivo de nivel C, tenés que encontrar esta comprensión del nuevo paradigma. De lo contrario, incluso en una conversación de ascensor, de lo contrario, a pesar de estar bien preparado, si no encontrás esta coincidencia con su comprensión de lo que estás hablando, tendrás que tener tiempo. Así que la educación no es solo sobre, de acuerdo, nuevas blockchain, no nuevas, pero de tercera generación y algunas blockchain, algunas nuevas, incluso aquellas que han estado alrededor como Ethereum. A veces tienen escasez de desarrolladores, pero creo que tenemos escasez de comprensión de estos atributos que permiten la innovación que coincide con los problemas comerciales en la caja de herramientas. Así que necesitamos educar al mercado, educar a las personas, educar a los líderes, educar a las partes interesadas. Esto es, déjame darte un ejemplo. Si hablas con la mayoría de los ejecutivos acerca de valorar cripto, está mejorando ahora, pero seguramente la mayoría de ellos, en mi opinión, pensarán, ¿de qué estás hablando? Lo primero que les viene a la mente es el crimen, volatilidad, pero no piensan en la oportunidad de innovar usando estos tokens nativos. Se trata de habilitar procesos. Entonces, mi punto es que necesitamos avanzar en la educación institucional, en la educación de las partes interesadas y todo el ecosistema trabajando junto en esto. Esta rivalidad entre comunidades y blockchains creo que no es buena para el mercado en su conjunto. Todos encontrarán un lugar a medida que crezca.
Ese es mi punto principal aquí. Puedo continuar más tarde. Gracias. Jamina, tenés experiencia tanto en el ámbito comercial como en la academia y con esa perspectiva única. ¿Cómo puede la tecnología blockchain mejorar la transparencia y accesibilidad en el sector educativo y cuáles son las posibles implicaciones de este tipo de integración? Gracias por esa pregunta y gracias por tenerme aquí, Nadia. Para mí, personal y profesionalmente, como alguien que ha estado en la región durante más de 20 años, la tecnología blockchain representa algo muy único que puede resolver varios desafíos en el ámbito educativo. He estado en educación superior durante unos 15 años en la región y cualquiera que haya experimentado eso ha experimentado diferentes procesos y un poco de burocracia que existe en el lado de la verificación de certificados. Este es un proceso bastante complejo y cualquiera que se haya mudado de un país a otro, y especialmente aquí en los Emiratos Árabes Unidos, donde la mayoría de la población son expatriados, tenemos muchos problemas con el fraude de credenciales y muchos sistemas implementados para evitar que eso suceda. Obviamente, con esa movilidad de la fuerza laboral surge ese potencial problema. Veo la tecnología blockchain como una posible solución, una tecnología que potencialmente resuelve esto, permitiendo la transparencia y generando confianza, especialmente en lo que respecta a las credenciales, eliminando potencialmente ese gran obstáculo para cualquier persona que se mude no solo a este país, sino a cualquier parte del mundo para la movilidad estudiantil. Trayendo a sus hijos acá, ¿sabes cuántos obstáculos debes superar en la verificación de todos los documentos en una estación? Esto es una carga tanto para los individuos como para los estudiantes que acceden a la educación superior, así como a las escuelas primarias y secundarias. La tecnología blockchain puede eliminar la mayoría de esto. También hay una carga para el Ministerio de Educación en términos de esos procesos que podrían eliminarse potencialmente si tuviéramos más transparencia en términos de credenciales y su verificación. Esto me lleva también al punto de cómo varios procesos en universidades y escuelas también pueden ser automatizados, mucho más fáciles para las instituciones, desde la inscripción de estudiantes en cursos hasta el pago de tarifas. Todo esto podría ser más eficiente y automatizado. No iré tan lejos como para decir combinemos blockchain con inteligencia artificial y automaticemos completamente el proceso. Eso obviamente nos traería mucha reducción de costos relacionados con eso y eliminaría el riesgo de error en el proceso. Veo un gran potencial en eso y además diría que no solo es importante para las instituciones educativas, sino que también ayuda realmente a la movilidad de la fuerza laboral y vemos eso como un componente muy importante de la economía en esta región. Nuevamente, la movilidad de la fuerza laboral, la certificación y la confianza en las credenciales y potencialmente me atrevería a decir con optimismo que podríamos afectar globalmente los sistemas educativos para que sean más comparables y eliminar la necesidad de equivalencia, hacerlo mucho más eficiente y también ayudar a reconocer las habilidades que se desarrollan tal vez a través de microaprendizaje, microcredenciales. El aprendizaje continuo es muy importante porque adquirimos mucho a lo largo de nuestras vidas laborales y muy poco de eso se registra y se toma como una credencial, especialmente de cara a encontrar oportunidades de empleo y demás. Diría que la movilidad de los estudiantes y la movilidad global de la fuerza laboral podrían mejorarse a través de la tecnología blockchain. Así que creo que es muy importante que se incorpore en el futuro.
Muchas gracias. Vi a Claudio asistiendo con la cabeza y puedes continuar con lo que quieras decir, pero sobre el tema de fomentar la innovación y el crecimiento de la industria, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la implementación y la participación real con la industria y la academia? Creo que una cosa que debemos lograr es... Me gusta mucho lo que Marcelo estaba diciendo, que necesitamos ver las blockchains y todas las aplicaciones que se pueden construir sobre ellas desde una perspectiva completamente interdisciplinaria. Él dijo eso de una manera diferente, en el conjunto de diferentes palabras. Pero todos estos sistemas blockchain están basados no solo en fundamentos técnicos, sino también en incentivos económicos. Por un lado, tenés elementos de gobernanza y siempre necesitamos primero decirles a los estudiantes que esto es importante para que tengan una comprensión adecuada de lo que se puede lograr con esto. Creo que todo este esfuerzo, y ahora voy a la industria, todo el esfuerzo de la industria para conseguir más desarrolladores para desarrollar para las plataformas es a corto plazo al final del día, porque estamos hablando de procesos, estamos hablando de la adopción de soluciones basadas en blockchain en diferentes industrias. Al final del día, muchas de las personas que serán los tomadores de decisiones no solo son los desarrolladores. Necesitamos una comprensión continua muy amplia, muy holística de lo que las blockchain pueden aportar. Dicho esto, el otro aspecto que es muy importante es nuestro papel como educadores y eventualmente también el papel de las fundaciones como Cardano y otros en el ecosistema. Es muy importante que también enseñemos a todos nuestros estudiantes, a todas las personas que van a estar usando blockchain a pensar críticamente. Creo que hay diferentes formas que se presentan las blockchain y algunas tienen la apariencia de ser demasiado entusiastas por el momento. Creo que esto creó mucha decepción en algunas de las personas que estaban aprendiendo sobre esto y luego se enfrentaron más tarde con una realidad que era mucho más dura. Porque los hechos no fueron presentados. Quiero decir, tenemos que pensar que las blockchain son sistemas socioeconómicos muy complejos. No los entenderemos de inmediato, no sabemos cómo desarrollarlas, la industria no sabe cómo desarrollarlas todavía. Estamos aprendiendo, es un proceso continuo de evolución, tenemos que pasar por esto juntos, enseñando a otros a ser críticos, pero también siendo críticos cuando hacemos introspección sobre nosotros mismos. Es un buen paso acerca de lo que va a hablar Laura. Muchas gracias, Claudio. Me gustaría profundizar un poco más en las estrategias educativas, impulsando blockchain hacia adelante y tocamos eso ligeramente a lo largo de este panel, pero me gustaría desarrollarlo un poco más. Así que siguiendo con lo que acabas de decir sobre el pensamiento crítico, tuvimos una conversación y mencionaste que uno no puede mirar la educación sin hablar sobre la neurociencia y sé que esta es un área en la que sos experta. Dijiste algo bastante gracioso. Dijiste que nosotros como humanos somos muchos obstáculos para nosotros mismos. ¿Puedes elaborar en eso y la neurociencia detrás de la educación y cómo diferentes personas perciben la educación? Fue una charla muy agradable. Bueno, creo que no se puede hablar de educación si no se asocia inmediatamente con la ciencia del comportamiento. Nosotros como humanos tendemos a aprender de diferentes maneras. Aprendemos de manera diferente, adoptamos tecnologías de manera diferente, nuestros cerebros están conectados de manera diferente. No se puede enseñar, no se puede tener una solución para todos. Todos necesitan entender que son especiales en su propia naturaleza humana y tal vez puedan ser coautores de su viaje de aprendizaje. Es principalmente lo que la inteligencia artificial está haciendo con sistemas de recomendación, etc. Pero quiero profundizar en dos prejuicios principales que creo que tenemos, que son parte de la ciencia del comportamiento, cuando se trata específicamente de educación relacionada con blockchain.
El primero es la disonancia cognitiva. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la disonancia cognitiva, eso regresa a nosotros teniendo algunas creencias arraigadas en nosotros mismos porque somos criados de cierta manera, tenemos diferentes antecedentes culturales, tenemos diferentes niveles de educación. La disonancia cognitiva está directamente relacionada con la persona que rechaza cualquier tipo de información en la que sus creencias se vean desafiadas. ¿Y qué hace blockchain? Sorpresa, sorpresa, es una tecnología disruptiva que cambió la mentalidad de cómo la gente pensaba sobre la tecnología, especialmente en el mundo financiero. Fue bastante difícil para muchas personas aceptarlo de inmediato, y esto siguió inmediatamente después de la disonancia cognitiva, teniendo esta voluntad de rechazar cualquier cosa que se presente en tu camino. Tenemos un sesgo de confirmación. Cuando escucho algo nuevo y cuando digo yo, me refiero a los humanos, ya tenemos una creencia regada. Tendemos a buscar pruebas que nos confirmen, en lugar de buscar información neutral. Si buscas blockchain en Internet ahora mismo, te encontrarás con miles de artículos. La elección es abrumadora, entonces, ¿cómo damos sentido a toda esta información? Pero cuando investigas exactamente por qué blockchain es malo, solo como ejemplo, seguirán saliendo miles de artículos. Si buscas por qué blockchain es bueno para la adopción empresarial, etc., nuevamente miles de artículos. Lo que elegimos adoptar está dentro de nosotros, así que elegimos lo que necesitamos leer, elegimos lo que necesitamos entender. Es muy importante tener en cuenta estos sesgos cuando tratamos el tema en la mesa de la educación. Sí, y considerarlos al elaborar estrategias para educar a otras personas sobre el tema. Esa es mi opinión al respecto. Gracias. Marcelo, estoy recordando la conversación que tuvimos. Tocaste esto antes y quería volver al punto que mencionaste sobre la adopción empresarial y las estrategias. Hablaste sobre el papel de los patrocinadores y cómo involucrar a tus patrocinadores, pero aquí quiero hablar un poco sobre los roles de los individuos. ¿Puedes elaborar sobre los roles que tienen que desempeñar los individuos en el proceso de educación blockchain? Bueno, C.K. Pahalat, uno de los prominentes autores de varios artículos, libros de estrategias, un innovador, afirmó a fines del siglo pasado, antes de blockchain, que ninguna empresa en el futuro puede manejar la estrategia y el valor sin hablar y tratar con cada individuo. Utilizó una notación estadística, la letra N mayúscula, que significa población. Es una broma, por supuesto, olvido las muestras. Cada empresa, cada estrategia tendría que lidiar con individuos, no clientes. Individuos. Por lo tanto, los individuos tienen muchos roles como comunidades y sociedades. Tenés que manejar estos roles. Por ejemplo, me gustan los ejemplos, traer la idea. Trabajo en una empresa petrolera, la mejor. Y suministro combustible a mi automóvil. Voto en una empresa de gobierno. Vuelo un avión que usa combustible de aviación. Tengo acciones de esta empresa. Entonces, hay muchos roles que debes manejar y todos estos se ajustan perfectamente a las características blockchain. Lo que blockchain y la tokenización aportan al emprendimiento. Por lo tanto,
La educación debe lidiar con estos roles, manejar individuos, comunidades, y el valor que proviene de todas estas dimensiones de crear y tener valor creado. Esa es mi visión sobre este tema. Gracias. Solo avanzando desde el papel del individuo. Gracias, Marcelo. Hicimos las pruebas beta de la Academia Cardano juntos con el Sea Institute. Y al haberte conocido antes, sé que tenés muchas ideas sobre la integración de la educación sobre blockchain en áreas académicas no técnicas. ¿De qué manera propones la integración blockchain en estas corrientes académicas no técnicas como finanzas, negocios, leyes, artes y humanidades? ¿Y por qué es crucial esta integración para la comprensión de nuevas tecnologías como blockchain? En primer lugar, me gustaría agradecerte por participar en las pruebas beta en colaboración con el Sea Institute. Como investigadora y con mi equipo, siempre nos resulta interesante ver cómo fluye la adopción de este tipo de educación y cuál es la retroalimentación, especialmente antes de lanzar algo tan importante. En segundo lugar, como Instituto de Sustentabilidad, veo muchas similitudes entre blockchain y sustentabilidad. Esto puede sonar extraño, pero hablamos al respecto. La sustentabilidad es un concepto abstracto y probablemente Loredana lo explicó muy bien, que tenemos un problema para adoptarlo inicialmente. Creo que el concepto de sustentabilidad es potencialmente tan difícil de comprender y tan abstracto como para alguien que no está en un campo técnico entienda blockchain. Diría que hay similitudes ahí, pero encuentro que la educación en tecnología blockchain debe incorporarse, obviamente, porque se está desarrollando y proliferando en todas las áreas temáticas. Desde la sustentabilidad, por ejemplo, donde tenemos un problema de transparencia y confianza, hay mucho lavado de imagen y lo que llamamos encubrimiento verde, tratando de no decir realmente lo que estás haciendo en términos de sustentabilidad por miedo a ser criticado. Entonces hay muchos problemas para que este concepto realmente viva y prospere y nos lleve hacia un futuro más sustentable. Aquí es donde veo que blockchain puede ayudar. Si utilizamos la tecnología blockchain para informar, si usamos la tecnología blockchain en sistemas de calificación, en mercados de carbono, hay mucho. Entonces, ¿cómo puedes argumentar en contra de incorporar la educación en tecnología blockchain en esos programas? Y hay una gran variedad de programas en ese campo. Todos piensan que la educación en tecnología blockchain podría coincidir e incorporarse en las corrientes financieras. Esto es algo que típicamente las personas entienden y no entraré en detalles, pero obviamente es extremadamente importante y se está volviendo cada vez más importante. Destacaría la importancia de incorporarlo en programas de emprendimiento o cualquier tipo de programas de gestión empresarial. Definitivamente simplificará procesos, infundirá confianza en ciertos procesos, optimizará todo. También es muy importante que la generación más joven comprenda cómo convertirse en un emprendedor exitoso en ese campo. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las formas de hacerlo? ¿Cuáles son las oportunidades potenciales en ese campo? Por no mencionar el arte digital. ¿Por qué no incorporar esos programas? Entender IP, entender la cadena de suministro, rastreo, transparencia. De nuevo, esto nos trae de vuelta a nuestra obsesión por la emisión de carbono, cadena de suministro verde. Aquí hay muchas razones para incorporarlo en diferentes programas educativos. Y diría que deberíamos incorporarlo mucho antes de llegar a la educación superior. En una forma muy simplificada, podemos incorporarlo en la educación primaria
contribuyendo así a la fuerza laboral del futuro, que estará preparada. Esto no es algún lenguaje extranjero muy abstracto y aterrador, sino algo que adoptan desde una edad muy temprana. A medida que progresan en el sistema educativo, estarán preparados por una fuerza laboral que puede adoptar cualquier tecnología, incluida la tecnología blockchain. Hablando de eso, estuve conversando con alguien antes sobre una aplicación donde enseñaban a los niños sobre educación financiera, pero incluyendo blockchain y gamificación. Es muy importante. Gracias por eso. Quiero agregar algo. Me encanta lo que dijo Yasmín antes. Creo firmemente en planes de estudio prácticos, porque hoy en día tenemos la teoría bien establecida incluso en todos los planes de estudios blockchain. ¿Quién no ha oído hablar de Alice envía un Bitcoin a Bo? Es la usual explicación teórica de la tecnología, pero aún carecemos de planes de estudio prácticos. ¿Por qué no todos nosotros como instituciones aplicamos el éxito o el fracaso de la innovación en el ámbito educativo? Mientras la innovación sea exitosa o no, pero estamos innovando mientras educamos. Creo en fusionar ambos. Ahí está el futuro. Quería agregar eso. Estoy completamente de acuerdo y si me permiten agregar, es muy importante estar al día, porque la educación a menudo se queda atrás en el desarrollo de la tecnología. Realmente creo que la única manera de mantenernos actualizados con la tecnología es colaborar y permitir que los proveedores de esta tecnología y los diseñadores lideren y mantengan una comunicación constante entre las instituciones educativas y entidades como la Academia Cardano. Gracias. Siguiendo con eso, Claudio, sé que has mencionado antes la importancia de la experiencia práctica. Hablando de integración, educación interdisciplinaria, ¿puedes elaborar sobre el papel fundamental de esa interactividad y experiencia práctica? Creo que lo que Loredana comentó está en línea con la visión que tenemos para nuestras conferencias. La idea es la siguiente. Entiendo que hay mucha teoría bien presentada sobre cómo funciona una blockchain. Sin embargo, si tenés que explicar a un estudiante de maestría todos los detalles que hacen que una blockchain funcione, y solo lo haces desde un punto de vista teórico, pasás bastante tiempo de conferencia solo enseñando conceptos básicos que no los acercan mucho a lo que es una blockchain. He estado enseñando blockchain y criptoeconomía en la Universidad de Zurich durante los últimos 2 años. Es una evolución de cursos previos y este año cambiamos por completo la lógica de presentar las conferencias. Hacemos una introducción muy general de lo que es el concepto detrás de las blockchains, porque lo más probable es que todos entremos en este mundo de esta manera y luego nos sumergimos directamente en experiencias prácticas. Ahora creas una billetera, ahora ejecutas un nodo y te conectas con otros nodos en la red y comenzás a minar si estamos hablando de sistemas basados en prueba de trabajo. O, por ejemplo, esta semana con el equipo que me acompaña en esta cumbre Cardano, estábamos enseñando sobre prueba de participación delegada y tuvimos una sesión sobre el funcionamiento de stake pools en Cardano, porque gracias a la Fundación Cardano tenemos nuestra propia red Cardano y la incluimos en los programas educativos que tenemos. Después de que han aprendido la teoría de cómo se distribuyen las recompensas entre los operadores Staple, realmente operan uno en el mundo real. Creo que esto es práctico porque también debemos reconocer algo. Y esto no es algo específico de Cardano. En muchos casos, la experiencia práctica enfrenta muchas dificultades que no pensaríamos si estamos pensando en la teoría. La forma en que los estudiantes pueden resolver las dificultades de configurar los nodos, hacerlos funcionar y lograr que todo el sistema funcione es algo que realmente les permite
cuando quieren construir aplicaciones sobre ellas, es algo que les da una perspectiva completamente diferente de cómo funcionan todos estos sistemas. Esto también nos lleva a otra cosa que también se mencionó en una ronda anterior, que es la importancia del comportamiento. Ahora toda esta clase puede actuar, todos ustedes van a ser operadores Staple, todos ustedes serán delegadores. También podemos crear dinámicas de mercado, experimentos de comportamiento que complementen mucho más toda la variedad de comportamientos de los participantes dentro de estos sistemas. Muchas gracias. Estamos llegando al final de nuestra sesión, pero antes de hacerlo quiero anunciar que la Academia Cardano lanzará el curso completo de asociado certificado en blockchain Cardano el 1 de diciembre. El curso consta de 4 módulos y de 6 a 8 horas de contenido. Si eres educador o empresario, estaremos encantados de asociarnos con vos y proporcionarte el contenido del curso para que lo utilices para educar a los empleados, ya sea en el ámbito educativo o académico. Sería un placer asociarnos con vos. Puedes utilizar el contenido del curso para enseñárselo a los estudiantes. Si simplemente deseas aprender del curso, tenemos el código QR en el stand de la Fundación Cardano. Solo escanealo, registrate y nos encantaría recibir tus comentarios sobre el curso. Se lanzará el 1 de diciembre y estamos ansiosos porque todos participen. Muchas gracias. Gran logro, Cardano. Agradezco mucho a los panelistas por unirse. Ha sido una conversación realmente interesante. Gracias, un placer. Gracias a todos.